Radio Foncaya. Radio Foncaya. Hola, ¿cómo están esta semana? Gracias por escucharnos de nuevo en este programa número 37 de Radio Foncaya. Mi nombre es Marta Ibarra y en esta ocasión entrevistamos al licenciado Rogelio Bellamy, quien nos habló sobre la conciliación laboral y familiar. Además de nuestro invitado, les daré datos curiosos sobre el tema y recomendaciones de lugares a los que pueden acudir este fin de semana. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Estamos con el licenciado Rogelio Bellamy Roque y en esta ocasión nos va a hablar acerca de la conciliación de la vida laboral. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de conciliación de vida laboral, familiar y personal. Y bueno, para empezar es como definir un poco, ¿no?, qué es esto. Actualmente es una estrategia que facilita tanto a hombres como mujeres administrar de manera correcta, yo así lo veo, las facetas de su vida, ¿no?, en estos tres ámbitos: empresa, familia y sociedad, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con cada una de estas facetas? Pues bueno, en lo laboral son todas actividades relacionadas con el trabajo, en lo familiar a todo lo relacionado con tareas domésticas, cuidado de los hijos, etcétera, y en lo personal al tiempo que nos damos nosotros mismos, a este espacio que muchas veces nosotros lo eliminamos, ¿no?, y todo lo enfocamos a las otras dos. ¿Qué factores influyen en el desequilibrio de estas tres esferas? Pues principalmente influye mucho el que solamente nos enfoquemos en una de ellas, ¿no? Si nos dedicamos únicamente al trabajo, pues vamos a generar pues, muchos niveles de estrés, ¿no? Y entonces todo lo demás se va a empezar a ver permeado por ese estrés que tenemos. Otro factor importante es el traslado. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México los traslados son impresionantes, ¿no? Irte de un lado a otro tu trabajo influye mucho y obviamente pues cada vez tienes más temas de menos tiempo, ¿no?, para dedicarle a tus cosas. Otro tema importante pues es la salud emocional y la salud mental, ¿no? O sea, si nosotros generamos mayor niveles de estrés, pues provoca a veces depresión, y por último el tema del uso del internet y las redes sociales, aunque no lo crean, eso influye mucho en temas de salud mental, Sí. ¿no? Por todo lo que vamos percibiendo en nuestro ambiente, ¿no? O sea, temas de violencia, todo lo que se comunica a través de esos medios, ¿no? ¿Qué diferencias existen en los intereses laborales, personales y familiares a nivel generacional? Pues existen muchos, ¿no? Realmente ha cambiado mucho el patrón de lo que es significativo tanto para una generación como para la otra. Por ejemplo, los baby boomers, esta generación que del 46 al 64, pues su prioridad era el trabajo, ¿no? Y lo demás pues era secundario, ¿no? Luego en la generación X, pues lo más importante ha sido disfrutar los beneficios de su carrera, ¿no? Aprecian los frutos del trabajo, el tiempo libre y por ejemplo en temas de generaciones Y o millennial, pues su principal como área de interés es lo personal, ¿no? Ellos como prefieren mucho las cosas que, o sea, ya como no están tan enfocados a hacer familia o buscar un trabajo que dure mucho, pues ellos valoran mucho su tiempo personal. Entonces por eso es importante que todas las empresas o organizaciones entiendan muy bien las generaciones que trabajan con ellos o que conviven en la empresa para ver cómo hacen esquemas de justamente a qué le dan importancia, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo decirle a un millennial, oye, es que es bien importante tu trabajo y lo que vas a ganar, ¿no? Porque a lo mejor el millennial dice, bueno, pues para mí eso es secundario, y a mí lo importante es tener mi tiempo, tener mi espacio, ¿no? Y para a lo mejor a la generación X que busca más el tema de la familia, a lo mejor dice, no, es que primero mis hijos. Entonces ahí uno tiene que empezar a diseñar esas estrategias que beneficien a cada uno de estos grupos, ¿no? O hacer una estrategia integral que estén incluidos estos tres grupos, ¿no? ¿Cómo impacta que haya políticas de conciliación en estas tres esferas? Ok, pues es muy importante el impacto de políticas. ¿Por qué? Porque si tú no tomas en cuenta estas tres esferas, obviamente te va a impactar a nivel familiar, porque pues obviamente vas a tener menos
calidad de tiempo con tus hijos, etcétera. A nivel personal, pues vas a tener a lo mejor mayor estrés, ¿no? Va a haber a lo mejor gente que va a estar más deprimida en lo personal, ¿no? Entonces es muy importante implementar políticas que te ayuden a mejorar, ¿no? Por ejemplo, a nivel familiar, cuando tú tienes una política bien implementada, pues va a aumentar el tiempo que compartes con tu familia, tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Va a influir en la educación y en la formación que le dediques a tus hijos, ya sea de manera paterna o materna, ¿no? Y pues como consecuencia de toda esta implementación de políticas, pues vas a ver que va a haber una sociedad como más comprometida, más solidaria, y obviamente va a influir a nivel emocional y a nivel mental en su salud, ¿no? Así básicamente. Y por último, ¿qué prácticas podrían implementarse en las empresas? Ok, pues muchas de las prácticas que se conciben actualmente en este ámbito de conciliación de vida personal, familiar y laboral, se cree que son de alto costo o que no se pueden implementar, es decir, que son exclusivas de empresas transnacionales o empresas grandes, ¿no? Y no es cierto, o sea, también para las pymes se pueden implementar prácticas muy útiles. Y estas pueden ser con costos, sí, altísimos, como llevar a los hijos de los colaboradores a Six Flags, por así decirlo, sí. Y estrategias que no tienen nada, no implican ningún costo para la empresa. Vamos con las que no tienen costo, ¿no? Una es flexibilizar, por ejemplo, la hora de entrada y salida para que se adapte al horario escolar, ¿no? De los hijos. O en el caso de que, por ejemplo, tenga uno adultos mayores en casa, pues también para recoger en esos centros en donde a veces están, ¿no? Los papás. Hacer jornadas intensivas en los puestos, es decir, que a lo mejor en vez de trabajar de 9 a 6, a lo mejor quitas horas de comida, por así decirlo, y recorres los horarios mucho más temprano porque además la mente y el cuerpo trabajan mucho mejor en horarios más tempranos, y dejar salir temprano, ¿no? Eso no cuesta nada. Racionalizar la agenda, o sea, tener una agenda de trabajo muy específica, muy acotada. Reducir, por ejemplo, el horario de comidas y optar por de repente hacer como periodos, intervalos de colaciones y eso, para que también la gente pueda trabajar. No convocar a reuniones, ¿no? Que eso pasa muchísimo después de las 6, ¿no? O sea, después de los horarios de trabajo, a veces eso no es eficiente. Muchas veces te dicen, te tienes que quedar porque va a haber una junta a las 6. Y eso es un mito, ¿eh? O sea, eso no es productivo. Por ejemplo, el uso de videoconferencias, ¿no? O sea, de repente hay traslados, ¿no? Que son complicados, y el uso de videoconferencias, pues ayuda mucho a eficientar esos. Hacer permisos no remunerados para el cuidado de familiares o para actividades formativas o lúdicas, ¿no? Y el trabajo a distancia. Esas son las que sin costo se pueden implementar en cualquier organización. Recomendaciones de costo reducido. Pues fomentar el acercamiento de los lugares de trabajo de los empleados a sus domicilios, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que ya están utilizando espacios de coworking para que sus colaboradores no se tengan que trasladar hasta las oficinas corporativas, sino que les quede un lugar cerca y trabajen ahí, ¿no? Mejorar las condiciones legales, ¿no? De la baja por maternidad o paternidad es algo importante y tiene que ver con perspectiva de género. Formación en aspectos que incluyen la calidad de vida, como la gestión del tiempo o el manejo de estrés, el manejo de emociones. Y algunas que sí requieren inversión es a lo mejor disponer de una cultura que evite la rotación de talento clave y frene los gastos de selección de personal, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye inversión, porque tienen que cambiarse procesos, etcétera, ¿no? Incrementar la productividad reduciendo el absentismo por estrés, que ahí se tienen que hacer estudios ya muy específicos que a lo mejor hay que pagar, ¿no? Y que pues bueno, pero al final del día pues también va a implicar contratar especialistas, ¿no? Como psicólogos dentro de las organizaciones, para que también nos ayuden con esa atención psicológica. Y por último, pues
realmente involucrar a este concepto de poder como hacer un equilibrio entre esas cuatro esferas, dentro de esas tres esferas, para mejorar toda la productividad, ¿no?, dentro de las pymes. Se cree que las pymes no tienen tiempo para dedicarle estas prácticas, pero no, o sea, todas las empresas, sean chiquitas, medianas, grandes, pueden hacer algo por mejorar el entorno familiar, personal de sus colaboradores. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Curiosidades. A las mujeres en México las siguen despidiendo por embarazarse o ausentarse por el cuidado de sus hijos e hijas. Muchas de ellas, al momento de convertirse en madres, abandonan su trabajo por la dificultad que encuentran para lograr una conciliación entre la vida personal y la vida laboral. Este es un tema pendiente en el diseño de políticas públicas que afecta seriamente el desarrollo de aquellas que deciden ser madres. En 2015, aproximadamente la mitad de las mexicanas que tuvieron descendencia abandonaron su trabajo. Esto se desprende de un estudio denominado Horas Hábiles, Corresponsabilidad Laboral y Familiar, realizada por la organización GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, que explica que durante ese año, 566.217 mujeres afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social pidieron una licencia de trabajo por maternidad. Para el primer trimestre de 2016, la cifra de mujeres afiliadas que habían tenido un hijo o una hija en el último año y que seguían laborando se redujo a 171.056 mujeres. De ahí que es posible afirmar que la salida masiva de mujeres de la fuerza laboral al convertirse en madres es la principal consecuencia de una falta de conciliación responsable. La política actual respecto de la relación entre la vida laboral y la vida reproductiva y familiar es claramente fallida e ineficiente para lograr la permanencia de las mujeres en el mercado laboral. Y es que las mujeres dedican más horas de trabajo, tanto remunerado como no remunerado, y sin duda la llegada de un hijo o hija representa en ellas una carga mayor. De acuerdo con el estudio Mujeres y Hombres en México 2014, realizado por el Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres, por cada 10 horas de trabajo, remunerado o no, de las mujeres, los hombres trabajan 8.6 horas. Ellas aportan el 78.3% de las horas destinadas a las labores del hogar y ellos solo el 21.7%. El estudio de GIRE demuestra que muchas mujeres siguen siendo despedidas por quedar embarazadas o bien por ausentarse por algo relacionado con el cuidado de sus hijos e hijas. Sin embargo, esta organización alerta que se trata de un problema completamente invisibilizado en el que no existen datos precisos por parte de las juntas de conciliación y arbitraje. A través de diversas solicitudes de información realizadas por esta organización civil a las juntas de conciliación nacionales y locales para conocer el número de juicios o denuncias realizadas del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015 por mujeres que fueron despedidas por encontrarse embarazadas, 21 entidades y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje señalan que no cuentan con un registro o subclasificación de los tipos de casos que les presentan, por lo que no es posible conocer la dimensión del problema. Solo 8 entidades pudieron proporcionar estos datos: Baja California Sur, Baja California, Estado de México, Hidalgo, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora señalaron que de 2010 a 2015 recibieron 41 juicios por despido por embarazo, y en Baja California hubo un juicio por ausencia de cuidado de menores. Gloria Fernández, una mujer que fue despedida de su trabajo como vendedora de mostrador en una farmacia cuando se embarazó, explica que no quiso interponer ninguna denuncia porque sabe que se trata de un proceso largo. Gloria cree que el acceso a la justicia en este país para las mujeres que han pasado por un proceso similar es algo difícil de alcanzar. Tal vez por eso muchas mujeres deciden acudir a comisiones de derechos humanos para denunciar este tipo de arbitrariedades. Según el informe de GIRE, del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre del 2015, se registraron 83 casos de mujeres que fueron despedidas por maternidad o a quienes se les solicitó una prueba de embarazo como parte de un proceso de contratación o quienes perdieron su trabajo por ausentarse para cuidar a sus hijos e hijas. En el caso de los organismos defensores de los derechos humanos hay un poco más de información, aunque no en todas las entidades. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, solo hay una queja por despido por embarazo. Sin embargo, en la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo hay 29 y en la de Guanajuato y Nuevo León
hay 10 respectivamente. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los costos de conciliar la vida laboral y familiar generan un desaprovechamiento de la fuerza de trabajo femenina, y esto conlleva a costos sociales y amenazan el rendimiento económico de los países. En México, la normatividad y las políticas públicas han sido insuficientes. Según el diagnóstico de Gire, están centradas en modelos de atención a la infancia como guarderías o estancias infantiles, pero están lejos aún de analizar temas sobre cómo hacer más cortas o más flexibles las jornadas laborales. Si bien existe la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación que representa un avance e incluye conceptos como la igualdad salarial, la creación de espacios adecuados para la lactancia, medidas de flexibilización de horarios y licencia de paternidad, se trata de un mecanismo que no es obligatorio. Mientras tanto, en países como Alemania, un grupo de empresas localizadas en perímetro cercano y apoyadas por el gobierno abrieron una guardería que ofreció lugar para 40 niñas y niños de 6 meses a 6 años. En Suecia se crearon en 1995 incentivos financieros para que los varones tomaran sus licencias de paternidad y si no lo hacían perdían un mes de subsidio. Ahora en promedio los varones suecos toman 4 meses por paternidad, lo que fomenta la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. ¿Qué hacer? La edición de este año del Mórbido Fest es muy especial para los organizadores, pues celebrarán su 10ª edición, y promete estar lleno de muchas emociones, grandes cintas y la presencia de directores de enorme talla. Tendrán una selección de 52 películas de 15 países distintos y 108 cortos de 17 países. Lo mejor es que habrá 2 estrenos mundiales y 2 cintas que serán presentadas en Latinoamérica por primera vez. En el marco del festival aprovecharán para rendir homenaje a Roger Corman por su amplia trayectoria. Él se encargó de realizar más de 50 películas como director, entre las que destacan The Raven, The Little Shop of Horrors y House of Usher, entre otras. Como productor, ha participado en más de 400 filmes, como The Race, Monster from the Ocean Floor y Wizards of the Lost Kingdom. Para que te des una idea de su importancia, fue Corman quien dio su primera oportunidad de incursionar en Hollywood a gente de la talla de Jack Nicholson, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Joe Dante, James Cameron y Ron Howard. La famosa actriz del cine de terror Barbara Crampton recibirá un reconocimiento por su trayectoria en el cine de culto de terror, donde destacan sus actuaciones en Reanimator, From Beyond y Space Truckers. El Mórbido Fest 2017 estará lleno de invitados especiales, directores, productores y actores. También estarán presentes los nuevos representantes del terror cinematográfico en Latinoamérica, donde destaca la película argentina Los Olvidados, de Luciano y Nicolás Onetti, y la peruana AJ Zombies, del director Daniel Martín Rodríguez. Se proyectará también Jigsaw, la secuela de la famosa película El Juego del Miedo, y Jeepers Creepers 3, que sucede después de los eventos de El Demonio. Y como no puede faltar, también habrá estrenos mundiales como Bárbaro 2, donde participan distintos directores. También presentarán Cygnus, la ópera prima de Hugo Félix Mercado, que promete ser una película de ciencia ficción difícil de olvidar. La función de clausura será con la cinta Vuelven de Isa López, quien trabajó en Casi Divas, Efectos Secundarios y Ladies Night. Por su 10º aniversario tendrá también premios especiales, la Calavera de Plata a la película más sobresaliente del festival, el doctorado Horroris Causa, que será para el productor Roger Corman, y el premio Mórbido para su distribuidora. Se realizará a partir del 26 de octubre hasta el 5 de noviembre. Por segundo año se realizará en la CDMX y podrás asistir a sus múltiples sedes, en la Biblioteca Vasconcelos, Casa del Lago, Centro Cultural Elena Garro, Centro de Cultura Digital, Cinépolis Diana, Cinépolis Universidad, Cinemanía Loreto y en la estación del Metro Zapata. La exposición Martín Chambi y sus contemporáneos se conforma por 77 copias de época que datan de la década de 1930 y representan una cara poco conocida en México de la obra del fotógrafo peruano. Aunque para los expertos la parte más sólida del trabajo de Chambi es el retrato, la foto que hizo de la boda de Julio Gadea, prefecto de Cusco, ha sido considerada como una de las mejores de la historia. Su lente también abarcó la milenaria civilización andina y la vida de las comunidades. Jorge Villacorta, curador de la colección Juan
cuyo acervo se enfoca particularmente en la fotografía latinoamericana contemporánea e histórica, cuenta que es la primera vez que llega una exposición de esta magnitud a México. Es probable que antes se hayan mostrado imágenes de retrato, pero en copias contemporáneas hechas a partir de los negativos. En el Cusco, Chambi trabajó en una serie de imágenes que tenían que ver con el Perú como país andino. Hacia Cusco gravitaban otros fotógrafos extranjeros, de los cuales no hay pruebas fehacientes de haber sido conocidos o tratados por Chambi. La muestra es, entonces, un cruce entre miradas que no pudieron encontrarse, las de Luigi Domenico Gismondi, Irving Penn y Werner Bischoff, por ejemplo, con la de Chambi. El hecho de que el trabajo de Chambi sea poco conocido en nuestro país se debe a varios factores, explica Villacorta, y uno de ellos fue su muerte. Él fue muy importante en América del Sur, sin embargo, al morir cayó en una suerte de olvido en Chile, Bolivia y Argentina. A partir de 1975, Edward Ranney, un fotógrafo norteamericano que trabajaba en Perú, fue en gran medida el responsable de que el trabajo de Chambi empezara a ser más expuesto. La reputación de Chambi se ha construido durante los últimos 40 años. Además, él tomó fotografías antes de que los indígenas consolidaran sus discursos. Él les dio material visual que los ayudó a enriquecer y trabajar con más énfasis su tesis. Sin embargo, Chambi no era un indigenista como tal, lo único a lo que se dedicó fue a la fotografía. Esto se llevará a cabo en el Museo Tamayo y estará hasta el 18 de febrero del 2018. Bueno, esto fue todo por mi parte en este programa número 37 de Radio Funcaya. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y no olviden seguir a Funcaya en Facebook. También nos pueden mandar un correo electrónico a funcaya@gmail.com o en WhatsApp al número 55 77 87 49 62. Igualmente denle like a este video. Si no tienen cuenta pueden crear una o utilizar directo su correo de Gmail para que puedan hacerlo. Y puedan darle like en la campanita que aparece en nuestro canal para que reciban una notificación cada que subamos un nuevo video. Estamos muy agradecidos de que sigan nuestro podcast y nos manden sus sugerencias de temas que les gustaría que tratáramos o secciones que les gustaría escuchar en la caja de comentarios que está debajo de este video o a la página de Facebook de Funcaya. Muchas gracias, nos escuchamos el siguiente martes. Mi nombre es Marta Ibarra. Hasta luego.